Mi padre sacó un préstamo con mi nombre, me acusó del robo para no ir preso, y luego lloró en televisión diciendo que siempre fui su mayor vergüenza. Hasta el día de hoy no tengo muy claro en qué momento exacto mi papá dejó de verme como a un hijo y empezó a verme como una herramienta más, como una pieza de repuesto para solucionar sus propios errores. Lo más doloroso es que cuando pasó, ni siquiera lo noté. Yo estaba tan enfocado en salir adelante, en cumplir mis metas, en pagar mis propias cuentas y en no repetir los errores que vi en mi casa mientras crecía, que jamás me detuve a pensar que, incluso después de haberme ido del estado, todavía podía quedar expuesto a las decisiones de alguien que juraba querer lo mejor para mí. Si alguien me hubiese dicho que mi propio padre iba a ser el culpable de que me congelaran las cuentas, me suspendieran del trabajo, me tacharan de ladrón y me arrastraran a una investigación por fraude bancario, le habría dicho que estaba exagerando. Y sin embargo, aquí estoy, contándolo todo, porque ese fue solo el comienzo de la pesadilla. Yo había dejado Arizona hacía poco más de un año. Tenía un trabajo estable en Denver, estaba pagando mi crédito estudiantil sin retrasos y me las estaba arreglando para cubrir el arriendo de un apartamento modesto, pero mío. Había sido un camino largo, sobre todo considerando que mi familia nunca tuvo mucho, y que la mayoría de las veces mi papá gastaba más en herramientas que en alimentos. Desde que tengo memoria, él siempre fue un tipo obsesionado con los negocios propios, con no depender de nadie, con esa idea vieja de que los hombres no se quejan, producen. Pero lo que nunca decía en voz alta es que para producir, primero se endeudaba hasta el cuello, y cuando el agua le llegaba al cuello, siempre buscaba a alguien que lo rescatara. Durante años fue mi madre. Después, cuando ella se hartó, fui yo. La primera señal de que algo andaba mal llegó como una carta común y corriente, sin marcas llamativas, sin nada raro. Pensé que era publicidad de un banco más, de esas ofertas que te llenan el buzón con promociones de tarjetas o créditos para remodelar la casa. Pero cuando abrí el sobre y vi mi nombre completo en la esquina superior, mi número de seguro social, y justo al lado una cifra que no tenía sentido, $48,000 aprobados. Sentí un cosquilleo helado en la nuca. No entendía nada. Yo jamás había solicitado un préstamo de esa magnitud. Ni siquiera tenía intención de pedir algo así en años. Apreté los dientes y revisé 2 veces la hoja, no era una oferta, era una confirmación. Y lo peor, decía que el préstamo ya había sido aprobado y desembolsado. Llamé de inmediato al número del banco. Me pusieron en espera más de 30 minutos hasta que una asesora me atendió. Le expliqué la situación y me pidió que fuera personalmente a la sucursal más cercana para revisar los documentos. Me presenté al día siguiente, con una mezcla de confusión y ansiedad. En la oficina me mostraron una copia del contrato. La fecha decía que se había firmado un viernes en la tarde, justo el fin de semana en que yo había estado en un evento de trabajo fuera del estado. Revisé la firma. Me dio un vuelco en el estómago. Era mi nombre, pero no era mi firma. O al menos no la actual. Era una versión vieja, mal trazada, que recordaba más a la que usaba en la secundaria. Entonces lo entendí. Y fue como si me hubieran empujado por una escalera, mi papá. Él tenía copias de mis papeles antiguos, sabía cómo firmaba antes, había visto 1000 veces mis documentos cuando aún vivía con él. No podía ser otro. Nadie más tenía acceso a esos datos, a esa firma, ni conocía mis detalles personales con tanta precisión. Volé a Arizona esa misma semana. No le avisé. Me aparecí en la vieja casa de mi infancia sin tocar la puerta, con los papeles en la mano y la garganta seca. Él me recibió con su típico tono despreocupado, preguntando si me había tocado un proyecto por la zona o si venía por nostalgia. No me anduve con vueltas. Le mostré los papeles y le pregunté si él había hecho esto. Me miró un segundo, después se encogió de hombros y dijo, sin siquiera inmutarse, que sí, que lo había hecho, pero que no era para tanto, que yo no lo entendería todavía, que algún día, cuando fuera padre, iba a agradecerle por haberle salvado el pellejo al negocio. Y luego, como si me estuviera haciendo un favor, me dijo que solo era temporal, que él pensaba pagarlo todo en pocos meses, y que no quería complicaciones porque la familia no se demandaba entre sí. La sangre se me fue a los pies.
En ese momento me di cuenta de que no había error, ni confusión, ni nada que hablar. Él lo había planeado. No fue un acto impulsivo. Fue una decisión consciente, hecha con calma, aprovechándose de la confianza, de los papeles que había dejado cuando me mudé, de que nunca imaginé que él fuera capaz de algo así. Le dije que tenía 3 días para poner ese préstamo a su nombre o denunciaría el fraude. Me respondió con una carcajada seca. Me llamó exagerado, me dijo que era un desagradecido y que si no fuera por él yo seguiría vendiendo cafés en la esquina del campus. Volví a Denver esa misma noche, con una rabia que me quemaba el pecho. Pero lo peor fue despertarme 5 días después con un golpe en la puerta a las 6 de la mañana. Era la policía. Mi padre me había denunciado por robo de identidad. Sí, después de que yo lo confronté, él fue directamente a poner una denuncia en mi contra, acusándome a mí de haberle robado a él. La situación era tan absurda que al principio pensé que se trataba de algún error, que la policía solo quería hacer preguntas. Pero no. Me trataron como un delincuente. Me interrogaron, confiscaron mi laptop, revisaron mi historial bancario y notificaron a mi empresa. Afortunadamente, logré probar que no estuve en Arizona el día de la firma. Mi tarjeta de embarque, mi geolocalización, mis correos laborales y las cámaras del evento donde estuve ese fin de semana cerraron cualquier duda. La policía retiró los cargos, pero el daño ya estaba hecho. En mi trabajo me suspendieron de forma temporal, el banco bloqueó mis tarjetas por precaución, mi puntaje crediticio se desplomó y mis cuentas quedaron en revisión por posible actividad fraudulenta. Todo por culpa del tipo que, durante años, repitió que yo era su orgullo. Y mientras yo trataba de reparar los escombros, él se sentó en un programa de televisión local, con su cara de víctima, llorando frente a las cámaras, diciendo que había perdido todo por culpa de un hijo ingrato que lo había destruido por unos $. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya no había nada que rescatar. Y que si él había decidido hundirme, entonces yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Él me quitó mi paz, mi reputación y hasta mi sustento. Ahora era mi turno de empezar a mover las piezas. Y no pensaba detenerme hasta que cada persona que lo vio llorar en esa pantalla supiera exactamente quién era el verdadero ladrón. Actualización 1. 3 meses después de aquella primera denuncia, la que él interpuso fingiendo que yo lo había robado, todavía me costaba levantarme por las mañanas sin ese peso constante en el pecho. Había días en los que me quedaba acostado, simplemente mirando el techo, preguntándome en qué punto exacto se había roto todo. La relación con mi padre nunca fue perfecta, pero tampoco creí que llegaría a este nivel de traición. Cada vez que intentaba concentrarme en rehacer mi vida laboral o en recuperar el control de mis finanzas, aparecía un nuevo obstáculo, uno que parecía tener su firma invisible detrás. El banco seguía con bloqueos intermitentes en mi cuenta de ahorro, mi tarjeta de crédito permanecía congelada por seguridad y aún no podía acceder a nuevas solicitudes financieras debido a la investigación interna que, aunque ya había demostrado mi inocencia, parecía avanzar con la velocidad de una tortuga herida. La empresa en la que trabajaba me notificó que no podían mantenerme en el cargo mientras la situación no se resolviera en su totalidad, y aunque no me despidieron directamente, entendí que era una forma elegante de darme la espalda sin asumir ninguna responsabilidad. La humillación no terminó ahí. Una mañana, mientras desayunaba en la cocina del apartamento de un amigo que me había ofrecido quedarme temporalmente, lo vi. Cambiando de canales con el control remoto, entre comerciales y segmentos locales, apareció su cara. Estaba en uno de esos programas matutinos que solíamos ver cuando yo era niño, un espacio sensacionalista que reunía a familias disfuncionales para airear sus problemas con la excusa de una reconciliación televisada. Mi padre estaba sentado en ese sofá azul chillón, con una camisa que probablemente eligió para parecer humilde, y un pañuelo blanco en la mano como si se tratara de un viudo en duelo. La conductora, con ese tono artificial que usan los presentadores cuando quieren parecer empáticos, lo presentó como un padre destrozado por la traición de su propio hijo. Y él no tardó en entrar en personaje. Dijo cosas como yo le di todo, trabajé hasta con fiebre para que pudiera estudiar, me quitó el crédito, el negocio, la vida misma.
En un momento, con la voz quebrada, declaró que yo había sido siempre su mayor decepción. No solo dijo que lo avergoncé, sino que insinuó que me había aprovechado de él durante años, que siempre fui ambicioso y egoísta, y que se notaba desde pequeño que iba a salir torcido. Las palabras exactas se me quedaron grabadas, como cuchillas que se repetían una y otra vez en mi cabeza. Yo lo crié solo porque su madre no quiso cargar con un niño tan difícil, y ahora veo que ella tenía razón. Era como ver una obra teatral perversa escrita para destruirme públicamente, y lo peor era la forma en que el público del estudio, sin saber nada de la historia real, lo aplaudía como si fuera un mártir. En ese instante me di cuenta de que ya no se trataba solo del dinero ni de la reputación. Él quería borrarme. Convertirme en una anécdota triste. Hacer que el mundo creyera que yo era un monstruo para limpiar su propia imagen. Y como su estrategia le estaba funcionando, porque en esa clase de televisión barata la verdad no importa, solo la lágrima, tuve claro que la única manera de enfrentarlo era en otro campo. Así que me levanté del sofá, cerré el portátil donde había estado buscando empleos toda la mañana, y le escribí un correo a una abogada que había conocido tiempo atrás durante un seminario universitario. Recordaba que ella había mencionado su trabajo con víctimas de fraude familiar y decidí jugarme la carta. En el mensaje fui directo, le conté todo, sin adornos, sin dramatismo, solo hechos. Al día siguiente, me respondió y acordamos una videollamada. Durante esa conversación, que duró casi 2 horas, le mostré la documentación que había logrado reunir, la carta del banco, la firma falsificada, los registros de viaje, los correos electrónicos, los pantallazos de las transacciones y la copia del contrato del préstamo. Ella revisó cada archivo con atención y, al final, me dijo que tenía un caso sólido, pero que no sería rápido ni barato. Me explicó que si decidía demandarlo por suplantación de identidad, daños a mi reputación profesional y perjuicio financiero, necesitaría invertir tiempo, energía y dinero en pruebas adicionales. Peritajes caligráficos, declaraciones juradas y posibles audiencias. No dudé. Le dije que estaba dispuesto a vender lo que fuera, incluso el auto que tanto me había costado pagar, con tal de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Durante las semanas siguientes iniciamos la recopilación oficial de pruebas. Ella redactó una notificación legal preliminar en la que se le solicitaba formalmente a mi padre que reconociera su responsabilidad y asumiera el préstamo con su nombre. Por supuesto, no respondió. Lo siguiente fue presentar una declaración ante la Corte Civil, donde dejamos por escrito nuestra intención de demandarlo formalmente por fraude y solicitar, además, una orden de restricción para evitar que siguiera usando mi nombre en medios públicos o bancarios. Como sabía que esto podría tardar meses, ella también solicitó que se congelaran preventivamente sus movimientos financieros relacionados con ese préstamo. Mientras todo eso se movía por el sistema judicial, yo volví a empacar mis cosas, lo poco que me quedaba, y me instalé definitivamente en el sofá del apartamento de mi amigo, que ya había pasado de ser un favor temporal a un refugio a largo plazo. Mi vida se había reducido a una maleta, una carpeta de documentos legales, y un teléfono que sonaba solo con llamadas del banco o de la abogada. Pero a pesar del cansancio, el estrés y la impotencia, también empecé a sentir algo nuevo. No era alivio. Era dirección. Por primera vez desde que esto empezó, sentí que estaba haciendo algo. Que no me estaba dejando arrastrar por la corriente. Que esta vez iba a devolverle el golpe, no con venganza impulsiva, sino con justicia fría y constante. Y mientras él seguía apareciendo en televisión, llorando frente a cámaras y diciendo que yo lo había destruido, yo empezaba a reconstruir el caso que lo obligaría, más temprano que tarde, a enfrentar su propia destrucción. Pero esta vez sin guión, sin aplausos y sin pañuelo que lo salvara. Actualización 2. 4 meses después, con el proceso legal ya en curso y el silencio de mi padre marcando cada uno de los plazos vencidos que le había dado el tribunal, empezaron a surgir piezas nuevas del rompecabezas que ni siquiera había considerado. Cuando creí que la única estafa que debía enfrentar era el préstamo de $48,000, mi abogada me llamó una tarde para decirme que algo más había salido a la luz.
Durante la investigación financiera que ella impulsó como parte de la demanda, se encontraron solicitudes de otros productos bancarios vinculados a mi número de seguro social, a mi dirección anterior y a un correo electrónico que no me pertenecía, pero que utilizaba un formato similar al mío. Esa alerta, aunque parecía mínima al inicio, levantó sospechas dentro del equipo legal que trabajaba con ella. Así que solicitaron acceso completo a mis historiales de crédito y empezaron a rastrear cualquier solicitud extraña registrada en los últimos 18 meses. Fue así como nos topamos con una solicitud rechazada de una línea de crédito comercial por $10,000, hecha en un banco distinto al primero. A simple vista parecía una simple coincidencia, pero al revisar el formulario digital y los documentos anexos, la situación se volvió aterradora. No solo había una copia escaneada de mi antiguo pasaporte, el mismo que se extravió una vez en casa de mi padre y que, hasta ahora, no había considerado relevante, sino también una transcripción digital de mi declaración de impuestos del año anterior, firmada electrónicamente con una dirección IP localizada en la misma zona donde él vivía. Es decir, no solo estaba usando mis datos para cubrir deudas propias, sino que además había intentado montar un segundo fraude en paralelo, como si mis datos personales fueran una extensión libre de su identidad. Como si yo no fuera una persona, sino un hombre útil con acceso a crédito. Cuando le llevé esa información a la abogada, me miró con el ceño fruncido, como quien no puede creer que está viendo repetirse el patrón una vez más. Me explicó que eso no solo fortalecía nuestra demanda inicial, sino que también nos daba espacio para expandirla. Ahora podíamos presentar una acusación formal de fraude sistemático, lo que podría escalar el caso más allá de lo civil e incluso ponerlo en la mira de las autoridades estatales. Me advirtió, eso sí, que era probable que mi padre contraatacara de algún modo, porque al verse acorralado y con la posibilidad real de enfrentar consecuencias legales más severas, su instinto no sería rendirse, sino mentir con más fuerza. Así fue. Apenas una semana después de que se le notificó formalmente la ampliación de la demanda, ahora por un monto estimado de $600,000 entre daños, costos asociados y perjuicios comprobables, mi padre volvió a aparecer en televisión, pero esta vez acompañado de un pastor evangélico local que afirmaba que yo había perdido el camino y que estaba poseído por el resentimiento. El programa era el mismo en el que ya había llorado antes, pero esta vez toda la narrativa se centraba en la supuesta guerra espiritual que yo estaba librando contra mi propia sangre. Afirmaron que yo estaba siendo manipulado por intereses legales que solo querían mi dinero y que, en el fondo, mi padre seguía orando por mí cada noche. La manipulación era asquerosamente calculada, mientras en el papel enfrentaba una demanda por suplantación de identidad y fraude agravado. En las pantallas se vendía como un hombre perseguido por un hijo desquiciado y ambicioso. Lejos de derrumbarme, aquel show de hipocresía me dio más razones para endurecer la estrategia. Junto a mi abogada decidimos solicitar ante el juez que se le prohibiera hacer declaraciones públicas sobre el caso mientras estuviera en curso. Era un movimiento complicado, pero necesario. No podíamos permitir que usara los medios para manipular la percepción pública ni influir indirectamente en las futuras decisiones de la Corte. Y aunque sabíamos que era difícil que la moción se aprobara de inmediato, logramos que se ordenara un monitoreo directo de sus actividades públicas relacionadas al proceso. Eso significó que cada aparición suya, cada publicación, cada declaración en medios ahora podía usarse en su contra como evidencia de manipulación o intento de obstrucción. Mientras todo eso pasaba, yo seguía sin recuperar del todo mi vida. La empresa donde trabajaba ya había cubierto mi puesto con alguien más. Mis ahorros estaban prácticamente agotados después de financiar los costos legales, y aunque algunos amigos me ayudaban con lo que podían, comida, transporte, algún espacio para dormir, yo sentía que mi vida había entrado en una especie de limbo. Aún así, me negaba a rendirme. Empecé a trabajar por encargo en proyectos pequeños de ciberseguridad, aprovechando mis conocimientos y mi experiencia anterior. Uno de esos proyectos me conectó con un contador independiente que necesitaba reforzar la seguridad de su base de datos, y fue precisamente él quien, revisando casualmente mi historia, me dijo algo que volvió a prender las alarmas. Según ciertos registros, mi padre había manejado datos confidenciales de otros clientes que no parecían corresponder a su empresa de remodelaciones.
Investigando más a fondo, descubrimos que al menos 3 de esos clientes habían tenido problemas bancarios después de trabajar con él. Uno de ellos, una mujer de unos 50 años que había contratado a mi padre para remodelar su oficina, reportó que tras el proyecto empezaron a aparecer cargos extraños en su cuenta. Otro mencionó que alguien intentó abrir una cuenta a su nombre con datos que coincidían exactamente con los que él había compartido en la solicitud de remodelación. Aunque ninguno de ellos había hecho una denuncia formal, todos accedieron a firmar declaraciones juradas y compartir sus testimonios cuando supieron que yo estaba peleando un caso muy similar. Con esa información, volvimos a ajustar la demanda. Ya no solo se trataba de un conflicto entre padre e hijo. Se estaba revelando un patrón sostenido de manipulación, suplantación y fraude. Y lo que alguna vez fue una batalla familiar ahora se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo judicial. Mientras él se vestía de víctima para la televisión local, nosotros estábamos construyendo un expediente que iba a convertir su nombre en sinónimo de estafa. Esta vez no solo en mi vida, sino en la de otros. Y si todo seguía como hasta ahora, muy pronto ni su pañuelo, ni su llanto, ni siquiera su pastor de bolsillo, podrían evitar que cada mentira suya empezara a costarle lo que siempre había evitado perder: dinero, reputación y libertad. Actualización 3. 3 meses más tarde, cuando el calendario ya había cruzado hacia noviembre y el frío empezaba a marcar su territorio en cada esquina de Denver, mi vida seguía girando en torno a 3 ejes que parecían no dejarme respirar del todo: el caso legal, el intento constante por recuperar estabilidad económica y el miedo, sí, miedo, de que algo nuevo saliera a la luz y me golpeara sin previo aviso. La diferencia era que ahora, a pesar de seguir viviendo con lo mínimo, al menos había una sensación de rumbo, un objetivo claro, y una certeza: no estaba solo. Los testimonios de las otras víctimas de mi padre, aunque todavía no eran oficiales ante un tribunal penal, nos habían dado un respaldo que ni la mejor abogada del país podía fabricar artificialmente. Eran voces reales, vivencias personales, todas con un punto en común: confiaron en él y terminaron hundidos en problemas que nunca pidieron. Ese patrón se estaba volviendo imposible de ignorar, incluso para quienes se mantenían escépticos o se dejaban llevar por la imagen pública que él había construido durante años. Durante ese tiempo, me enfoqué en reconstruirme de forma más metódica. Conseguí trabajos por encargo en foros especializados de ciberseguridad, reparando vulnerabilidades básicas en sitios de pequeñas empresas, reforzando redes domésticas y haciendo consultorías digitales para personas mayores que no entendían cómo proteger sus datos. No era glamoroso ni bien pagado, pero me permitía respirar, mantenerme ocupado, y sobre todo, tener una fuente de ingreso independiente que no dependiera de una empresa que pudiera darse el lujo de ponerme en pausa cuando las cosas se pusieran turbias. Irónicamente, gracias a esas consultorías, terminé conociendo al tipo que nos dio el golpe de suerte más inesperado del proceso hasta ese momento. Era un hombre de unos 60 años, dueño de un pequeño estudio contable familiar en el sur de la ciudad. Me contrató para hacerle una limpieza de malware en los equipos de su oficina y ayudarlo a reestructurar sus respaldos digitales. Durante el proceso, me pidió que revisara también una base de datos que, según él, había sido construida años atrás por un desarrollador externo y nunca se actualizó correctamente. Revisando esa base, que contenía formularios escaneados, contratos de clientes y copias de documentos, me topé con algo que me hizo detenerme en seco: un contrato de remodelación firmado por mi padre, con el mismo logotipo del negocio que había cerrado hacía años, y que incluía como anexo una copia parcial de una licencia de conducir que no le pertenecía a ninguno de los clientes actuales del estudio. El dueño del lugar, al escuchar mi reacción, se acercó y me contó que había contratado a mi padre unos años atrás para renovar la parte trasera del local, pero que el trabajo se detuvo de repente cuando él empezó a sospechar que alguien estaba accediendo a su red Wi-Fi sin autorización. No tenía pruebas concretas, así que lo dejó pasar, pero después de eso comenzaron a aparecer movimientos bancarios sospechosos que, en su momento, atribuyó a un fallo del banco. Aquello no era una coincidencia. Era otra huella. Otro rastro claro de que mi padre había usado su acceso a esos espacios de trabajo para obtener datos, documentos y copias de información que luego, muy probablemente,
Intentaba vender o utilizar para financiar su eterna carrera contra las deudas. Tomé nota de todo. Lo documenté con capturas, respaldo cifrado y una declaración jurada firmada por el contador. A esa altura, ya eran 4 las personas que describían experiencias similares. Ninguna de ellas se conocía entre sí. Todas coincidían en que habían contratado a mi padre para remodelaciones de interiores. Todas entregaron copias de sus identificaciones y formularios fiscales como parte del contrato. Y todas terminaron enfrentando problemas bancarios o crediticios que, en ese momento, parecían incidentales. Lo que antes era una sospecha ahora se perfilaba como un esquema de operación. Le llevé todo esto a mi abogada y, durante la reunión, noté por primera vez un brillo distinto en sus ojos. Ya no estaba viendo solo a un joven estafado por su propio padre. Estaba viendo un caso que, si se manejaba bien, podía incluso sentar precedentes. Me explicó que con esas declaraciones adicionales podíamos solicitar una ampliación estructural de la demanda civil, pero además se abría la posibilidad de impulsar cargos penales por conducta criminal continuada. Era un cambio grande, porque implicaba que el caso dejaba de ser una disputa familiar para convertirse en una acusación de crimen económico. Eso significaba nuevos tiempos, nuevos jueces, y también nuevos riesgos. Porque una vez que se activaran los canales penales, mi padre ya no podría esconderse tras pañuelos ni apariciones llorosas en televisión. Habría citaciones, audiencias obligatorias y, si las pruebas eran suficientes, arrestos. Acordamos que presentaríamos toda la nueva evidencia en bloque, de forma organizada y contundente. Durante 2 semanas trabajé junto al equipo legal para consolidar las declaraciones, estructurar la línea de tiempo y reforzar cada punto con documentación tangible, correos electrónicos, extractos bancarios, direcciones IP rastreadas, registros de contratos, copias de licencias, todo. Cuando el expediente estuvo completo, ocupaba más de 200 páginas. Se convirtió en un documento que no dejaba margen para el yo no sabía o el esto es un malentendido. Era, palabra por palabra, la historia de cómo un hombre había construido un negocio paralelo no con herramientas, sino con nombres ajenos. Mientras tanto, mi padre continuaba su circo público. Publicaba videos en redes sociales donde hablaba de perdón, citaba versículos de la Biblia y decía que estaba siendo perseguido por la envidia de su propio hijo. Como si esto fuera una novela barata y no una serie de delitos con víctimas reales. A esas alturas, incluso algunos de los vecinos que antes lo defendían empezaron a guardar silencio. Ya no era solo mi palabra contra la suya. Ahora había documentos, testimonios y sobre todo, una narrativa sólida que estaba dejando de ser una historia vergonzosa de familia para convertirse en algo más grande. No se trataba de ajustar cuentas personales. Se trataba de impedir que alguien como él siguiera dañando vidas con esa impunidad descarada que tanto tiempo había usado como escudo. Sabía que lo que venía sería aún más duro. Los juicios penales no se ganan con palabras bonitas ni con llanto televisado. Pero también sabía que ya no caminaba solo. Tenía pruebas, testigos y un equipo comprometido. Y por primera vez desde que todo esto había empezado, sentí que la balanza empezaba a moverse. No por suerte. No por milagro. Sino porque después de tantos meses de resistir, de hundirme y de volver a empezar, al fin había logrado lo que él nunca pensó que haría, levantarme lo suficiente como para devolver el golpe. No con odio, sino con verdad. Y con eso bastaba. Actualización 4. 3 meses después, cuando el caso ya había sido admitido por la Corte Penal del Condado y la demanda civil se encontraba en su etapa más sólida. La máscara de mi padre comenzó a resquebrajarse de una forma tan notoria que ni siquiera los que antes lo defendían podían seguir fingiendo que no veían lo que era evidente. La situación económica que él mismo había construido con trampa sobre trampa empezó a colapsar como un dominó mal apoyado. Los proveedores con los que había trabajado durante años comenzaron a negarle crédito, la ferretería que le vendía materiales a plazo suspendió su cuenta por inconsistencias bancarias. Y una de las cadenas locales que antes lo recomendaba para trabajos de remodelación eliminó su perfil público de su sitio web sin emitir explicación. A nivel administrativo, el golpe más contundente fue cuando la ciudad,
después de recibir una solicitud del equipo legal que representaba a las otras víctimas, suspendió provisionalmente su licencia de contratista hasta que se resolviera el proceso judicial. Esa sola medida fue como una estocada directa al corazón de su fachada. Sin licencia, sin materiales fiados y sin clientes, su negocio quedó reducido a lo que siempre fue en realidad, una fachada conveniente para moverse entre fraudes sin levantar sospechas. La caída no fue silenciosa. Fue escandalosa. Mi padre no supo guardar compostura. En lugar de mantenerse al margen y dejar que el sistema siguiera su curso, como cualquier persona con una mínima noción de dignidad haría, decidió que era el momento de duplicar la apuesta. Empezó a caminar por el barrio como si estuviera en campaña política, tocando puertas y diciendo que todo lo que estaba pasando era por culpa de una venganza personal mía, que yo quería verlo en la cárcel por resentimiento. Porque nunca le supe agradecer nada de lo que me dio. Lo decía con tal teatralidad, que algunos vecinos me enviaron mensajes de texto diciendo que se lo encontraron llorando en la acera frente a su propia casa, rezando en voz alta y repitiendo que su hijo lo quería ver muerto. Otros, más cercanos a él, intentaron interceder llamándome por teléfono para pedirme que bajara la demanda, que fuera compasivo. Como si yo estuviera atacando a un anciano indefenso y no respondiendo a una cadena de delitos que había dejado a más de una persona al borde del colapso económico. Pero lo más grotesco ocurrió cuando el mismo canal local que anteriormente lo había invitado a contar su historia de traición decidió investigar por su cuenta. Al parecer, un periodista joven, nuevo en el equipo de producción y con algo más de ética que el resto, se tomó el trabajo de revisar a fondo el caso y empezó a ver las contradicciones. Uno de los testigos que formaba parte de la demanda, una mujer de mediana edad cuyo negocio casi se fue a la quiebra por culpa de la suplantación, accedió a hablar con él bajo anonimato. A partir de ahí, el periodista reconstruyó el caso desde cero, comparando fechas, declaraciones públicas, documentos filtrados y grabaciones de las propias entrevistas que le habían hecho a mi padre. Lo que hizo fue lo que ningún medio había hecho antes, contrastar. Y cuando lo hizo, todo se vino abajo. Una noche de sábado, mientras estaba revisando unas líneas de código para un encargo menor, mi celular comenzó a sonar sin parar. Era gente que no veía desde la universidad, conocidos de Arizona, incluso viejos compañeros de la secundaria. Todos me decían lo mismo, saliste en las noticias. Al principio pensé que se referían a la historia repetida que él había impulsado, pero cuando abrí el enlace que me enviaron, me di cuenta de que era algo completamente distinto. El canal local había emitido un segmento especial de 15 minutos titulado Detrás de la mentira, el caso del contratista que acusó a su hijo. El informe no solo desmontaba cada una de las declaraciones públicas de mi padre, sino que también incluía extractos de los documentos legales, fragmentos de los testimonios presentados, imágenes de las firmas falsificadas comparadas con análisis caligráficos, y lo más devastador, los correos electrónicos que él mismo había enviado a su socio comercial hablando de cómo podría usar los datos de su hijo para obtener un préstamo temporal sin levantar sospechas. El reportaje cerraba con una reflexión del periodista que me pareció, aunque dura, justa, decía que este no era un caso de una familia rota, sino de un hombre que había cruzado límites legales y morales para sostener una imagen que se venía abajo hacía años. Mencionaban como el daño a terceros, la suplantación sistemática y la falta de arrepentimiento pintaban el perfil de alguien que no estaba perdido, sino corrompido. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, el canal bloqueó los comentarios en redes sociales por la cantidad de mensajes que recibieron y varios de los aliados que mi padre tenía en la comunidad, incluyendo al pastor que lo había acompañado en su última aparición, eliminaron las publicaciones donde lo respaldaban. Yo vi ese segmento desde la sala del apartamento donde aún vivía, con la abogada al teléfono y un nudo en la garganta. No porque me doliera lo que decían, sino porque era la primera vez que alguien externó al caso, sin conexión emocional ni necesidad de justificarme, decía en voz alta lo que yo venía repitiendo desde hacía casi un año. Que no era yo el que estaba destruyendo a mi padre, sino que él mismo se había cavado ese agujero con cada mentira, cada firma falsificada y cada palabra manipulada frente a una cámara. A nivel legal, el efecto fue inmediato.
El juez que llevaba el caso civil aprobó una moción para sellar mi historial crediticio y protegerme de futuros intentos de manipulación financiera. Además, autorizó una solicitud de acceso a las cuentas personales de mi padre, lo cual nos permitió confirmar que el dinero del préstamo no se usó para rescatar el negocio, como él tanto repetía, sino para pagar deudas personales, cubrir apuestas de juego, y financiar compras que no tenían nada que ver con ningún emprendimiento. La última vez que supe de él en ese periodo fue a través de un mensaje de voz que me envió de madrugada, borracho, arrastrando las palabras. Dijo que todo esto iba a terminar mal para los dos, que lo estaba empujando al límite y que algún día me iba a arrepentir de no haber sido un verdadero hijo. Lo escuché una sola vez y después lo borré. Porque ya no me quedaba espacio para culpas heredadas ni para remordimientos que no me pertenecían. Ahora tenía un norte, un equipo, y una verdad que ya no necesitaba gritar, hablaba por sí sola, y empezaba, por fin, a ser escuchada. Actualización 5. 5 meses más tarde, justo cuando ya había perdido la cuenta de cuántas veces había repetido los mismos hechos en distintos escenarios legales, llegó el momento que durante mucho tiempo creí inalcanzable. El inicio del acuerdo formal, ese punto de inflexión donde la justicia comienza a inclinarse con todo su peso sobre quien pasó tanto tiempo creyendo que podía evitarla. Lo que lo empujó a aceptar una negociación no fue una súbita aparición de arrepentimiento, ni mucho menos un acto de redención. Fue, más bien, una combinación de presión económica insoportable, aislamiento social progresivo, y un temor real a que las nuevas acusaciones penales terminaran cerrándole la última puerta que aún conservaba. La de su libertad. Para cuando se sentó frente al equipo de abogados que representaba a las víctimas, ya no era ese hombre altivo que lloraba en televisión. No había cámaras. No había público. Solo quedaban los papeles, las pruebas y un silencio incómodo que se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Mi abogada había preparado el acuerdo con precisión milimétrica. No se trataba únicamente de un resarcimiento económico, aunque esa parte era fundamental. El monto estipulado fue de $450,000, a ser pagados en un plan estructurado a 5 años. Con garantías jurídicas que impedían cualquier tipo de evasión o renegociación unilateral. Además, se incluyó la obligación de firmar una retractación pública, que debía ser leída y emitida en el mismo programa de televisión donde él había dicho que yo era su mayor vergüenza. Esto último no era una exigencia por puro capricho, sino una necesidad simbólica y estratégica. El daño que él había causado frente a una audiencia abierta no podía enmendarse entre paredes. Debía ser reparado donde mismo se originó. Lo firmó con la misma mano con la que falsificó mi nombre. Lo firmó con los labios apretados, con el rostro duro, sin mirarme. Pero lo firmó. El día de la emisión, me senté frente al televisor del estudio de coworking donde trabajaba por horas como consultor. No estaba solo. Algunos de los testigos que me acompañaron durante el proceso también querían ver con sus propios ojos ese momento. Cuando la cámara lo enfocó, sentado en el mismo sofá azul donde una vez se victimizó ante el estado entero, su aspecto ya no era el mismo. Se veía más delgado, más gris, sin los aires de mártir que había usado como armadura durante meses. Tenía en la mano una hoja blanca que el juez le había obligado a leer sin modificar una sola palabra. Comenzó a hablar con una voz apagada. Dijo: yo, David Martínez, admito haber utilizado la identidad de mi hijo, sin su consentimiento, para solicitar un préstamo de $48,000. Reconozco haber falsificado documentos, haber mentido públicamente y haber perjudicado su reputación profesional, emocional y financiera. Las declaraciones que hice en este programa en contra de su persona fueron falsas, manipuladas y diseñadas para encubrir mis propios errores. Pido disculpas a todas las personas que resultaron afectadas directa o indirectamente por mis actos. No lloró. Tampoco pidió perdón con la mirada. Su rostro era una mezcla de vergüenza, rabia contenida y derrota absoluta. Cuando la cámara se alejó, no hubo aplausos ni música dramática. Solo una pausa comercial. Pero en mi interior, fue como si se hubieran cerrado 1000 puertas al mismo tiempo. No porque eso borrara el daño,
ni porque su lectura cambiara la historia, sino porque por primera vez en toda esta odisea, su voz sirvió para confirmar públicamente lo que tanto se había negado. No era mi palabra contra la suya. Ahora era él mismo quien decía lo que yo había sostenido desde el primer día. Apenas terminó la grabación, y sin siquiera salir del estudio, 2 oficiales del condado lo esperaban en la puerta. La fiscalía había avanzado en paralelo con los cargos penales por los otros fraudes y, como parte del acuerdo con los otros afectados, mi padre había sido citado ese mismo día a una audiencia preliminar. En lugar de asistir por voluntad propia, fue detenido en cumplimiento de la orden. Se lo llevaron en silencio, esposado, por la salida trasera del canal. La cadena no emitió esa parte, pero varios empleados lo comentaron en redes sociales. Así fue como se supo que la historia no había terminado con la carta de disculpa. Había consecuencias. Reales. Tangibles. Para mí, ese día marcó un punto sin retorno. Me reintegré por completo al trabajo, ya con un nuevo contrato en una startup que, al conocer mi historia, decidió no solo contratarme como consultor, sino invitarme a liderar un proyecto de auditoría digital interna para pequeñas empresas afectadas por fraudes. Mi historia no era solo un episodio oscuro, era ahora parte del por qué me elegían. Mi crédito, aunque no se había recuperado del todo, comenzó a estabilizarse gracias a las primeras cuotas pagadas del acuerdo. El auto que una vez tuve que vender fue reemplazado por uno modesto, pero mío. Empecé a dormir mejor. A comer sin esa bola en la garganta. A sonreír sin necesidad de fingir que todo estaba bien. Mis días dejaron de estar marcados por los plazos judiciales. Ahora estaban llenos de llamadas de trabajo, cafés compartidos con personas que creyeron en mí y silencios que ya no dolían. A veces pensaba en mi padre, en lo que hacía mientras esperaba la siguiente audiencia, en si realmente se cuestionaba todo lo que había hecho o si simplemente contaba los días para salir y buscar la siguiente excusa. Pero la verdad es que dejó de importarme. Ya no necesitaba respuestas de él. Ni su aprobación, ni su cariño, ni su arrepentimiento. Todo eso murió el día que me traicionó con una firma. Lo único que necesitaba era justicia. Y finalmente, después de tanto, la había conseguido. Actualización final. 5 meses más tarde, en medio de una primavera que finalmente había empezado a sentirse como un cierre simbólico de todo lo vivido, la historia llegó a su punto final. O al menos, al final que yo necesitaba para cerrar este capítulo y respirar sin la sombra constante de mi padre proyectándose sobre cada paso que daba. La última audiencia penal se llevó a cabo en una sala mediana del Tribunal del Condado, con los mismos asientos de madera desgastada y la misma iluminación blanca que parecía apagar cualquier emoción dentro del recinto. No asistí como espectador. No me interesaba verlo otra vez esposado, ni escuchar por enésima vez sus intentos de justificar lo que había hecho. Pero mi abogada estuvo allí, junto a los representantes de las otras víctimas, y me llamó apenas terminó todo para contarme los detalles con la calma meticulosa de quien entiende que las palabras, en momentos como ese, deben ser precisas y sin adornos. El juez, después de revisar la documentación completa del caso, incluyendo las declaraciones juradas, las pruebas electrónicas, los testimonios en video y las grabaciones de sus propios mensajes, dictó una sentencia reducida debido al acuerdo de colaboración firmado previamente y a la admisión de los hechos. Mi padre fue condenado a una pena de 2 años y medio, con posibilidad de libertad condicional supervisada después de cumplir 18 meses y se mantenía sin incidentes y cumplía con el pago del resarcimiento pactado. Además, se le prohibió ejercer cualquier actividad comercial relacionada con manejo de datos personales o asesoramiento financiero durante un mínimo de 7 años posteriores a su liberación, y quedó registrado oficialmente en una base estatal de individuos con antecedentes por fraude documentado. Para muchos, pudo parecer una condena liviana. Pero para él, fue una cadena que rompió por completo su reputación. Ya no era el hombre que aparecía en televisión hablando de familia y trabajo duro. Ahora era un número más en los archivos del sistema, y nadie que lo viera vestido con el uniforme gris de los internos lo iba a recordar como el padre modelo que tanto había actuado frente a las cámaras. La parte más significativa del proceso no fue la sentencia.
fue lo que ocurrió después. Con el dinero que ya había empezado a recibir por orden judicial, inicié la recuperación de mi vida financiera. Contraté a un asesor independiente que me ayudó a reconstruir mi puntaje de crédito y limpiar mi historial. Me llevó meses, pero finalmente logré refinanciar mis préstamos estudiantiles, saldar deudas acumuladas durante el proceso y cerrar las cuentas que aún estaban marcadas con alertas de riesgo. Compré un vehículo usado, no porque lo necesitara de forma urgente, sino porque simbolizaba algo que él me había quitado antes, independencia real. No volver a depender de favores, no volver a mirar con desconfianza cada movimiento bancario, no sentir que cada paso podía venirse abajo por un papel mal firmado por alguien que se suponía debía protegerme. También decidí hacer algo que jamás imaginé que haría: doné una parte de los primeros pagos recibidos a una organización sin fines de lucro que trabaja con jóvenes víctimas de fraude intrafamiliar. Lo hice sin anunciarlo en redes, sin colgarme medallas. Lo hice porque sabía, desde mi propia carne, lo difícil que es cuando la persona que más daño te hace también es la que te dio su apellido. Porque no hay manual para procesar ese tipo de traición, ni terapeuta que te lo resuelva en 5 sesiones. A veces, lo único que puedes hacer es mirar hacia atrás, tomar los escombros y construir algo distinto con ellos. Algo que no huela a pena, ni a rabia. Algo tuyo. En cuanto a mi padre, las últimas noticias que recibí sobre él llegaron por medio de uno de los empleados de limpieza del centro de detención donde fue internado. Al parecer, trabajaba en la lavandería, doblando uniformes y limpiando sábanas. No hablaba con casi nadie, evitaba las conversaciones largas y se mantenía en su rincón, como si quisiera desaparecer. A veces, decía que su hijo lo había traicionado. A veces, que lo había merecido todo. Pero la mayoría del tiempo, no decía nada. Cada cheque que recibe, una fracción mínima por su trabajo dentro del penal, va directo a un fondo manejado por el tribunal, que automáticamente me deposita en cuotas mensuales como parte del acuerdo de reparación. No es mucho, pero hay algo poéticamente justo en que cada dólar que él gane, desde esa celda, tenga que enviármelo como forma de reconocimiento obligado por todo lo que intentó negarme. No tengo intenciones de visitarlo. Tampoco de perdonarlo. No porque guarde rencor eterno, sino porque a veces la paz no se construye reconciliando, sino alejándose. Él eligió su camino cuando decidió que mi identidad era una herramienta más de su arsenal. Yo elegí el mío cuando decidí defenderme sin destruirme en el proceso. Y eso, al final del día, es lo que me diferencia de él. Hoy camino sin miedo. No porque todo esté resuelto, sino porque sé que sobreviví a lo peor. Mi historia no es un manual de justicia perfecta. Es una advertencia. Y también una prueba de que, incluso cuando la traición viene de la sangre, la dignidad no tiene por qué irse con ella. Yo recuperé la mía. A fuerza de verdad, constancia y coraje. Y eso, para mí, vale más que cualquier herencia, que cualquier apellido, que cualquier te quiero mal usado.